Bienvenido a nuestra capacitación. Las situaciones inusuales se pueden presentar en cualquier momento dentro del ejercicio de los profesionales de salud. Por eso es muy importante conocer las medidas de prevención del riesgo biológico. Hoy les acompañaré en este recorrido para conocer las medidas de prevención del riesgo biológico en situaciones inusuales. Mi nombre es Ana Erika Parra Anaya, soy médica, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, especialista en docencia universitaria y artesana. Bienvenidos a esta capacitación, espero la disfruten. Y recuerden que al final deben presentar una validación del conocimiento. A continuación vamos a ver la agenda y el objetivo general. Nuestra agenda incluye los siguientes temas. Objetivo general, conductas básicas en bioseguridad. Vamos a recordar las conductas básicas en bioseguridad, cuáles son los escenarios inusuales que vamos a considerar, cómo los vamos a manejar. Vamos nuevamente a hablar de precauciones universales, de elementos de protección personal, de manejo de cortopunzantes, de uso de guardianes y finalmente tendremos algunas consideraciones especiales. Como objetivo general nos proponemos entregar información adecuada a los trabajadores sobre medidas de prevención del contagio de enfermedades infectocontagiosas, incluido el SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad por COVID-19, en escenarios inusuales, como por ejemplo la reanimación cerebro-cardiopulmonar, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Para empezar, recordemos las conductas básicas en bioseguridad, esas de las que nos hablaron desde nuestros primeros tiempos como estudiantes durante nuestra formación como profesionales de salud. Se definen como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, protegiendo la salud y seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. El sistema de precauciones universales es un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a proteger la posible infección con ciertos agentes, principalmente virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, entre otros. Esto durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con sus fluidos o tejidos corporales. Es muy importante tener en cuenta el siguiente principio. Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar precauciones necesarias para prevenir que ocurra la transmisión. Es decir, no podemos identificar a simple vista quién podría ser una persona potencialmente infectante de quién no. Por lo tanto, todos deben ser considerados con base en este principio. Los líquidos de precaución universal son sangre, líquido cefalorraquídeo, semen, leche materna, secreción vaginal, líquido sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal, líquido pericárdico y cualquier otro líquido que se encuentre contaminado con sangre. Aquí vamos a responder una pregunta muy importante. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de escenarios inusuales? ¿Cuáles son los escenarios inusuales que vamos a considerar y cuáles son las acciones que ha tenido en cuenta la empresa para este tipo de situaciones? Pues bien, en este caso, cuando nos referimos a escenarios inusuales, referimos a aquellos escenarios que ocurren muy ocasionalmente y aquellos que deseamos que nunca sucedan, pero generalmente van a implicar emergencias que requieren atención inmediata, como por ejemplo la atención de lesionados, incluyendo la reanimación cerebro-cardiopulmonar.
Como no son situaciones que atendemos frecuentemente, es posible que frente a estos escenarios, en el ánimo de ayudar al paciente, nos olvidemos de la persona más importante para cada uno de nosotros, que somos nosotros mismos. La pregunta que nos hacemos a continuación es ¿cómo los vamos a manejar? ¿Qué vamos a hacer frente a estos escenarios? JCH ha diseñado el manual Código Azul, código GMM03, el cual tiene como objetivo general identificar situaciones que ameriten la activación del Código Azul y seguir los lineamientos institucionales establecidos para brindar una atención segura, oportuna y de calidad. A continuación, vamos a revisar algunos aspectos relevantes de este procedimiento e invitamos a todos los trabajadores a que lo conozcan detalladamente. El manual propone como objetivos específicos reconocer en qué momento y cómo se debe activar un código azul. Estandarizar e identificar los conceptos de código azul para aplicar en el momento de una atención crítica lo amerite. Diseñar, implementar y mantener una estrategia estandarizada de manejo oportuno y coordinado ante la emergencia que representa el paro cardio-cerebro-pulmonar. Ejecutar un análisis individual y global de los casos presentados con el fin de establecer correctivos y acciones de mejora que redunden en intervenciones cada vez más exitosas y eficaces. Mantener en permanente actualización teórico-práctica a todo el personal involucrado en la operativización del Código Azul. Avancemos hacia generalidades. ¿Qué es el Código Azul? El Código Azul es un sistema de alarma organizado que implica la disposición inmediata de un grupo multidisciplinario entrenado para el manejo de los pacientes con paro cardiorrespiratorio con alto riesgo de fallecer, con funciones previamente asignadas que se efectúan en el menor tiempo posible y de manera coordinada, logrando así la reducción de la morbimortalidad en estos pacientes. Algunos de los posibles eventos para activar el código azul pueden ser pérdida de conciencia, caídas, convulsiones y posible paro cardiorrespiratorio. Todas estas, como hemos mencionado anteriormente, son situaciones inusuales. Es muy importante tener en cuenta que siempre se debe buscar el apoyo de los profesionales de salud, médico, anestesiólogo, coordinadora asistencial, es decir, la enfermera jefe, auxiliar de enfermería, líder de servicio al cliente, auxiliar de servicio al cliente. En cualquiera de los anteriores eventos se debe avisar en primera instancia al profesional de la salud que esté más cercano al paciente, auxiliar de enfermería, enfermera coordinadora o médico para que asista inicialmente. Recuerden que estos eventos requieren la presencia prioritaria de un médico. Hacemos de manera general el proceso de activación, que inicia con el reporte del evento, seguido de la respuesta al llamado por el personal de salud. Y aquí es donde entra en juego esta capacitación. ¿Qué precauciones debe tener el personal de salud? Porque recuerden que la persona más importante que debo cuidar es a mí misma. Dentro de las precauciones debemos tener en cuenta que todo paciente que requiera la intervención del equipo de código azul debe ser considerado como potencialmente infectado, como lo habíamos visto anteriormente en esta misma capacitación. Y por esto es importante tener en cuenta el uso obligatorio de guantes, tapabocas, N95, vamos a hablar más adelante del N95, bata y en general los elementos de protección personal para todos los miembros del equipo que participen en la reanimación. Debe haber un manejo cuidadoso de los elementos cortopunzantes, llámense agujas, hojas de bisturí, catéteres, entre otros.
Esto con el fin de evitar accidentes de riesgo biológico. Además, debe haber una manipulación adecuada de secreciones y fluidos corporales, así como de las lesiones cutáneas y heridas quirúrgicas que pueda tener el paciente. Recordar que sin duda el lavado de manos antes y después del contacto debe realizarse siempre que sea posible. A continuación, les invito a que hablemos de precauciones universales y otros aspectos importantes para que este último punto relacionado con el autocuidado y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales se haga realidad. Evitar contacto de piel o mucosas con sangre y otros líquidos de precaución universal. Esto quiere decir, con base en el principio anterior, que vamos a evitar el contacto de piel o mucosas con la sangre y otros líquidos de precaución universal en todos los pacientes, para lo cual debemos implementar el uso del equipo de protección personal. En la ilustración, el kit de derrames, que es un momento en el cual podríamos entrar en contacto con los líquidos de precaución universal o con sangre. El lavado e higienización de las manos. Destacaremos la importancia de los 5 momentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que son: antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente o después de contacto con el entorno del paciente. Recordemos que no se trata solo de cuándo me lavo las manos, sino cómo me lavo las manos. Y para esto, la técnica también importa. Por eso en la institución se cuenta con guías para hacer un adecuado lavado de manos, el cual debe durar al menos 20 segundos. Elementos de protección personal. Uno de los más conocidos es la mascarilla convencional, que permite el aislamiento por gotas. Recordemos siempre que la parte delantera de la mascarilla está contaminada y que debe tener protección antifluido. Generalmente este elemento se suministra como insumo y debe utilizarse a discreción. Cuando hablamos de eventos inusuales, sobre todo aquellos que implican el paro cerebro-cardiorrespiratorio, recordamos que este procedimiento genera aerosoles, porque una de las primeras cosas que vamos a manipular y buscar garantizar es la vía aérea del paciente. Este elemento de protección personal cobró enorme vigencia con el advenimiento de la pandemia. Recordemos que la parte delantera de la mascarilla está contaminada y que debemos seguir el protocolo de colocación y retiro. Si la mascarilla no tiene protección antifluido, debemos utilizar además una mascarilla convencional. La careta de protección ocular o monogafas permite el aislamiento por gotas, se utiliza en procedimientos generadores o no de aerosoles, en procedimientos quirúrgicos y requiere una adecuada limpieza. La careta o protector facial es muy utilizada, sobre todo en odontología, cobró mucha popularidad con la pandemia. Permite aislamiento por gotas, se debe utilizar en procedimientos generadores o no de aerosoles, así como se puede utilizar en procedimientos quirúrgicos. Otro elemento de protección personal es la bata de manga larga antifluido. Recordemos siempre que la parte delantera de la bata, así como las mangas, deben considerarse como áreas contaminadas, por lo tanto se debe seguir una correcta técnica de retiro y descarte del material. En el caso de los guantes no estériles, el exterior del guante debe considerarse como contaminado y debe aplicarse una correcta técnica de retiro y descarte de este elemento. Cuando hablamos de contacto estrecho, hablamos de diferentes escenarios dependiendo del virus o el microorganismo al que nos estemos enfrentando.
En esta diapositiva estamos viendo qué es un contacto estrecho con respecto al virus del SARS-CoV-2. Recordemos que se considera una exposición no protegida compartir un espacio menor a 2 metros por más de 15 minutos con una persona que tenga diagnóstico confirmado de COVID-19 sin importar que tenga o no síntomas. Este contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas también podría dar lugar a contagio, sin embargo no fue tan frecuente en el marco de la pandemia. Manejo de cortopunzantes. Recordemos que es un cortopunzante. Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso, es decir, tienen la capacidad de romper la piel y al romper la piel, romper la barrera natural que nos protege del contagio. Aquí tenemos algunos ejemplos de cortopunzantes. Tenemos la aguja, que es una pieza de metal muy fina, delgada y hueca usada para inyectar. La aguja de sutura, en este caso la aguja no es hueca y por lo tanto constituye un riesgo menor. Al igual que la lanceta, que es un instrumento con hoja de doble filo para extraer gotas de sangre. Tenemos el autoinyector, que es una jeringa previamente llenada con medicamento líquido, diseñada para que la persona la inyecte en su propio cuerpo. El equipo de infusión, que es un sistema con aguja para administrar fármacos en el cuerpo. Y finalmente el juego de conexión de aguja, donde la aguja se conecta a una manguera para transferir fluidos al cuerpo o para extraerlos de él. Decíamos, el contacto con material cortopunzante produce pérdida de la continuidad de la piel y por lo tanto puede permitir la transmisión de enfermedades. Dentro de las causas de las lesiones encontramos falta de uso adecuado de los elementos de protección personal, falta de concientización con respecto al riesgo, una práctica que ha sido muy común a lo largo de los años, que es el reencapuchado de las agujas tras su uso, o cuando hay insuficiencia de guardianes para la eliminación de objetos cortopunzantes, falta de capacitación del personal o el paso de instrumentos filosos de mano en mano, como puede suceder en salas de cirugía. Esta diapositiva evidencia consecuencias para la salud. Vamos a destacar 3. Estamos hablando del virus para la hepatitis B, el virus para la hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, no son las únicas enfermedades que se asocian a riesgo biológico, se destacan por ser las de mayor frecuencia y a las que se les hace mayor seguimiento. Dentro de las pautas de manejo, es muy importante seguir las pautas indicadas a continuación. Primero, empiece la labor solo hasta que tenga todo a la mano. Destacamos de JCH Advance la implementación de este kit de elementos de venopunción que permite asegurar que este primer paso se dé. Identificar el lugar donde se encuentra el guardián. No se debe destapar ni desempaquetar el objeto afilado hasta que sea hora de utilizarlo. Se debe mantener el objeto apuntando lejos de usted y de otras personas en todo momento. Nunca vuelva a tapar ni doble un objeto afilado. Recuerde que debe tener la mirada fija en él y disponerlo adecuadamente en el guardián. Se han presentado accidentes de trabajo donde la persona no se ha producido la lesión a sí misma, sino que un compañero distraídamente, al momento de hacer la disposición final, lastima a su compañero por no prestar atención para el descarte en guardián. Además, debe mantener los dedos lejos de la punta del objeto. Si el objeto es reutilizable, póngalo en un recipiente cerrado y seguro después de usarlo. Esto puede eventualmente darse. Y nunca le pase el objeto afilado a alguien ni lo ponga en una bandeja para que otra persona lo recoja. Esta ilustración muestra los yelcos de seguridad que actualmente tiene implementado JCH Advance y que son un avance, ya que no, al ser yelcos de seguridad,
no permiten que haya reencapuchado y al momento de disponerlos ya la punta está sellada, con lo cual el riesgo de accidentes disminuye de manera sustancial y significativa. Lo destacamos como una muy buena práctica por parte de la empresa. Uso de guardianes. Hoy en día el uso de guardianes está estandarizado, pero mucho tiempo en instituciones de salud se utilizaron botellas de gaseosa para, por ejemplo, disponer los elementos cortopunzantes. Debemos recordar que un guardián debe ser rígido, elaborado en polipropileno de alta densidad u otro polímetro que no contenga PVC, resistente a ruptura y perforación por elementos cortopunzantes, con tapa ajustable o de rosca, de boca angosta, de tal forma que al cerrarse quede completamente hermético. Se deben rotular de acuerdo con la clase de residuo. Deben ser livianos y de capacidad no mayor a 2 litros, con una resistencia a punción o cortadura superior a 12.5 newton, desechables y de paredes seguras. Todos los recipientes que contengan residuos cortopunzantes no deben ser reutilizados y al momento de su disposición final debemos evitar derrames. Su principal objetivo es proteger del contacto con residuos peligrosos cortopunzantes y por esto tan importante que la disposición se haga de manera adecuada. Han habido casos de accidentes de trabajo de personas que por alguna razón han entrado en contacto porque han dejado el material cortopunzante no en el guardián, sino en la caneca de la basura. Entonces recordemos, se debe dejar en el guardián, nunca en la caneca de la basura. Recordemos la importancia de la rotulación. Todos los recipientes que contengan residuos cortopunzantes deben rotularse. Aquí vemos un ejemplo de rotulación y adicionalmente también debe recordarse que no solamente al momento de entrada en servicio del guardián se debe diligenciar la rotulación, sino también cuando se hace la recolección y quién es el responsable. El guardián está diseñado para depositar ampollas de medicamentos. Recordemos que este también es material cortopunzante. Todo material cortopunzante, agujas, hojas de bisturí, pericraneales, lancetas, limas de endodoncia, jeringas con aguja fina, como por ejemplo la de enoxaparina, pericraneales, almas de catéteres, agujas, trucut, aguja de carpool, hojas de bisturí, aguja de vacutainer, etc. Aquí destaco un aspecto importante que es el carro de paro. El carro de paro está preparado para una emergencia, pero rara vez se usa. Es muy importante que sigamos todas las normas de bioseguridad cuando tenemos un paciente que requiere este tipo de intervención. Porque en estos momentos, muchas veces en la angustia de atender al paciente, descuidamos estas medidas. Y aquí es donde más debemos cuidarnos porque es uno de los puntos más críticos para riesgo de accidente por riesgo biológico. Dentro de las recomendaciones, entonces tenemos, solo deposite elementos cortopunzantes y restos de ampollas de vidrio. Llene hasta 3/4 partes de su capacidad y reemplácelo. Deposite el elemento con el extremo o punta hacia abajo. Preste toda su atención cuando esté descartando agujas. No deposite las agujas en otros recipientes como riñoneras, bandejas, canecas de basura. Evite dejar material cortopunzante sobre superficies de trabajo, como puede ser la basura o el piso. Consideraciones especiales. Debemos prestar atención muy especial a estos casos, como por ejemplo, cuando hay lesiones de piel, laceraciones, dermatitis, se debe mantener cubierta la lesión y evitar el contacto directo con fluidos. Una persona que tenga lesiones en piel debe prestar especial atención a las medidas de autocuidado con respecto a la exposición a riesgo biológico. También hay que evitar actividades extralaborales que impliquen lastimar las manos, como jardinería, porque pues esto va a hacer que tengamos una mayor probabilidad de presentar algún tipo de inconveniente adicional en el caso de exposición a riesgo biológico, incluida la transmisión de enfermedades.
Y desde luego otro momento muy importante a tener en cuenta es el embarazo, porque es un estado inmunológico especial, hay un riesgo superior de contagio y se deben extremar las precauciones universales de bioseguridad. Casos especiales siempre deben ser considerados por seguridad y salud en el trabajo para indicar las recomendaciones a las que haya lugar. Es muy importante que el personal de salud sea consciente de la importancia de la vacunación. Debe tener esquema completo para tétanos, hepatitis B y COVID-19. En el caso de mujeres en edad fértil, también se recomienda rubeola y varicela previa a la concepción y si no hay antecedente epidemiológico, se debe consultar con el médico de la EPS para proceder a la vacunación. Para terminar, quiero dejarlos con esta frase. Cuando nos cuidamos y cuidamos a los que amamos, construimos la vida entre todos. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden diligenciar la validación del conocimiento y cuidarse siempre.